Los datos nos dicen que en México menos del 14% de la población está o estará en posibilidad de adquirir una vivienda propia. Precios que suben con el paso del tiempo, la ciudad en la que te ubicas, los acabados, la gentrificación, amenidades y algunas variables más hacen que sea bastante complicado decirte exactamente cuánto necesitas ganar para poder adquirir una vivienda en México. Pero en este video lo vamos a intentar. Yo soy Alejandro Lara. Comenzamos. Para entender este video necesito que conozcas el índice SFH del precio de la vivienda en México. Si bien este índice solo abarca los movimientos en los precios de viviendas que van desde los 48,000 UDIs, que en este momento serían poco más de 380,000 pesos, hasta las 500,000 UDIs, que serían los 4 millones de pesos, esto ya abarcaría el 90% de las viviendas en México. Así que es un índice bastante representativo del precio de la vivienda en todo el país. Te voy a presentar una publicada en el reporte anual de vivienda del Infonavit 2022, que nos muestra la evolución del índice SHF desde el 2006 hasta el primer semestre de 2022 y comparado contra la tasa de inflación anual reportada por INEGI. Los resultados nos dicen que desde 2006 y hasta el segundo semestre de 2022, el precio promedio de la vivienda en México ha aumentado 2.2 puntos porcentuales más que la inflación. Si bien esto es generalizado, no deja de ser un hecho. Sin embargo, sí hay ciertas particularidades que vale la pena también mencionar. En esta otra gráfica podemos ver que el precio de la vivienda del sector media residencial es el que ha aumentado a mayor ritmo que el de interés social. Y desde la recuperación post-COVID podemos ver que también los precios de las viviendas han aumentado a niveles nunca antes vistos. Tan solo la variación del segundo trimestre de 2022 a este último reporte que tenemos de 2023 nos dice que los precios aumentaron en promedio un 11.5% anual. Otro dato relevante y que ejemplifica perfectamente el problema de la gentrificación y cómo afecta el precio de las viviendas es la ubicación. Desde el 2019, en estados como Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit, resulta más caro adquirir una vivienda. Estados con playas muy bonitas, climas cálidos y con bastante turismo extranjero. Entonces ya llevamos dos variables que no tienen nada que ver con el echaleganismo, sobre las que tú no tienes control, sobre las que no aplica eso de que es que antes sí tenían prioridades. Tenemos que el precio promedio de la vivienda en México ha aumentado a mayor ritmo que la inflación. Tenemos gentrificación. ¿Qué le está quedando a la gente? Una de las alternativas, si no es que la única, rentar. Los datos disponibles desde 2014 hasta el segundo trimestre del 2022 nos dicen que la variación de los precios de renta se ha encontrado por debajo de la inflación y por supuesto por debajo de la variación del índice SHF. En la gráfica se observa claramente que el crecimiento de los precios de la vivienda ha sido más acelerado que el de la renta. Rentar es entonces tirar dinero a la basura, o además de ser la alternativa más barata, en muchos casos es la única. Preguntas complejas que requieren respuestas igual de complejas. De acuerdo con datos del INEGI, a finales de 2020, el 57.1% de las viviendas en México eran viviendas propias pagadas, el 16.4% de las viviendas eran rentadas, 14.2% eran viviendas prestadas y 10.7% eran viviendas propias pero pagándose. ¿Por qué razón renta la gente? ¿Porque nos gusta tirar nuestro dinero o porque es la alternativa que queda? Mejor vamos a ver las respuestas que nos da INEGI. El 51.4% de los mexicanos dijo que lo hacen porque no tienen acceso a un crédito hipotecario o por no contar con los recursos suficientes para adquirir una vivienda. Otro 22% mencionó la facilidad de mudarse y un 9.7% señaló que lo hacen porque la mensualidad de su renta es menor que la de una hipoteca. Ya hice un video bastante amplio, ese dura más de 30 minutos, sobre el crédito hipotecario aplicado a un caso real, te lo voy a compartir por aquí. En ese video llegamos a la conclusión de que para que la mensualidad de un crédito hipotecario quede igual a la renta que pagarías exactamente por la misma vivienda, debes tener aproximadamente el 50% del valor de la vivienda como enganche. Ese es el reto entonces, tener ahorrado el 50% del valor de la vivienda. Vamos a comparar ahora la economía del hogar contra el costo del crédito hipotecario. Como primer tarea tenemos que investigar
¿cuál es el precio promedio de la vivienda en México? A finales del segundo trimestre del 2023, el precio promedio a nivel nacional para la vivienda fue de 1.600.000 pesos. Y la mediana, que no es lo mismo que el promedio, la mediana del crédito hipotecario solicitado fue de 926.207 pesos. Para efectos de este video vamos a redondear porque además nos va a quedar un video bastante bonito. La mediana del crédito hipotecario solicitado en México en 2023 es de 1 millón de pesos. ¿Quiénes pueden acceder a un crédito hipotecario por 1 millón de pesos? Para las personas con niveles salariales más bajos, ahorita vas a entender a qué me refiero con esto, el crédito hipotecario Infonavit no solo es la única opción, sino que es una muy buena opción, porque otorga tasas de interés diferenciadas por niveles salariales. Estas tasas comienzan en el 1.91% y pueden llegar hasta el 10.45% anual. La regla es muy sencilla. Entre más ganas, la tasa de interés será mayor. Si comenzamos a hacer números con lo que en este momento sería un salario equivalente a un salario mínimo general, tenemos que para una persona que gana alrededor de 6.300 pesos mensuales, la tasa de interés que cobra el Infonavit comienza en 4.15% para el plazo de 28 años. Si bien con este nivel salarial una persona podría acceder a un crédito, el monto máximo que le pueden otorgar es de 386.871 pesos, apenas el 24% del valor promedio de la vivienda en México. Así que para niveles salariales menores a 15.500 pesos mensuales, el Infonavit no solo es una buena opción, sino que es la única. El problema es que incluso con un salario de 15.500 pesos mensuales, el monto máximo del crédito que te puede otorgar Infonavit es de 525.818 pesos al plazo de 28 años. Esto es apenas el 33% del valor de la vivienda promedio en México. E insisto, pagados a un plazo de 28 años. La mayoría de los mexicanos ganan menos que esto, entonces no sorprende que la mayoría de créditos hipotecarios también los otorga el Infonavit. Para niveles salariales a partir de 15.500 pesos mensuales, la tasa que otorga el Infonavit ya es de 9.97% anual y con este nivel de tasas ya comienza a competir con ofertas bancarias. Y si comparamos crédito Infonavit contra crédito hipotecario bancario, casi siempre esta segunda opción termina siendo mejor. Eso ya lo concluimos en el video que te voy a compartir por aquí. Ahí vas a encontrar una respuesta amplia, sin embargo también lo irás entendiendo. Cuando hablamos de la tasa de interés del Infonavit, no nos referimos a un promedio, nos referimos a la tasa de interés del Infonavit, ya que solo es única y diferenciada por niveles salariales. En cambio, cuando hablamos de tasa de interés bancaria, sí nos referimos a un promedio, ya que hay bastantes opciones, cada banco cobrando una tasa de interés diferente. Aquí, como siempre, lo importante es comparar. Y podemos iniciar esa comparación con la tasa equivalente de colocación del Infonavit, que es el promedio de la tasa colocada y a finales de junio de 2022 era de 9.20%. Esto a su vez nos dice que el promedio de lo que ganan los trabajadores que solicitan un crédito Infonavit es de 14.200 pesos mensuales si suponemos que se otorgaron los créditos a plazo de 28 años. Por su parte, el promedio de la tasa hipotecaria bancaria fue de 10.72%. Si hacemos la comparación, en promedio fue 1.5% más cara que la del Infonavit. Sin embargo, con los bancos tenemos además una tasa máxima y, lo más interesante, una tasa mínima. La tasa bancaria mínima para este mismo periodo fue de 8.99%, que aquí sí ya es 0.20% más barata que la del Infonavit. Pero si observamos el caso contrario, la tasa máxima bancaria, que es de 15.30%, podemos también concluir que financiarte con esta tasa sería una pésima idea. Así que, ¿de qué depende que un banco te dé una muy mala tasa de interés o en cambio una muy buena tasa de interés? Sencillamente depende de tu perfil de riesgo, y ese perfil comienza teniendo un buen historial crediticio. Aquí no hay que confundir, los bancos no otorgan créditos hipotecarios a personas con un mal historial crediticio, lo otorgan únicamente a personas con buen historial.
Y hablando de score, en la práctica lo comienzan a otorgar a personas con un score igual o superior a 650 puntos, pero las mejores tasas las suelen ofrecer a personas con un score mayor a 700. Nada de esto me estoy inventando. Hay bancos que directamente tienen tasas diferenciadas por score crediticio. Además de esto, la segunda parte que determina tu perfil de riesgo es comprobar capacidad de pago. ¿A qué me refiero con esto? Que tus ingresos netos menos deudas sean suficientes para poder cubrir la mensualidad de acuerdo con los criterios del banco del crédito hipotecario que estás solicitando. Vamos a poner números. ¿Cuánto necesitas ganar para poder comprar una vivienda en México? Vamos a suponer que la vas a adquirir con un crédito hipotecario solicitado por 1 millón de pesos. En el siguiente cuadro comparativo podemos ver el resumen de dos tipos de esquemas de crédito hipotecario que son los más amplios en el mercado. Uno que estoy llamando pagos fijos, es decir que durante toda la vida del crédito vas a pagar exactamente la misma mensualidad, y el otro que se llama pagos crecientes, que en promedio aumentan a ritmo de 2% cada año. Esto se hace suponiendo que con el paso del tiempo tu capacidad financiera aumentará y con ello también las mensualidades. Lo primero que podemos diferenciar es que los pagos mínimos te van a requerir siempre una mayor capacidad de ingresos, aunque terminan siendo más baratos. Todos estos créditos fueron solicitados a un plazo de 20 años y estos simuladores fueron proporcionados por un broker hipotecario que colabora en este canal. Te dejo sus datos en la descripción por si requieres una asesoría gratuita y una comparación sintetizada como la que te estaré presentando. Para que te otorguen un crédito hipotecario por 1 millón de pesos, en promedio necesitas comprobar ingresos netos por 19,000 pesos mensuales, y esto únicamente si eres empleado. Si eres independiente, por lo general te solicitan poder comprobar 2 veces este ingreso neto. Y por cada millón de crédito solicitado, la mensualidad de tu hipoteca quedaría en promedio en 11,000 pesos mensuales. Así que ya podemos redondear. Para poder solicitar una hipoteca de 1 millón de pesos, tienes que poder comprobar ingresos de 20,000 pesos mensuales si es que eres empleado, o 40,000 pesos mensuales si eres independiente. Además, por este millón de pesos, tu mensualidad promedio quedaría en 11,000 pesos mensuales. Con estos datos pagarías en promedio tu hipoteca en 18 años. Pero aquí no acaba todo, ya que generalmente los bancos no te prestan el 100% del valor de la vivienda. Casi siempre te van a pedir el 10% de enganche mínimo. A esto habría que sumarle gastos notariales que en promedio oscilan entre el 5 al 10% del valor de la vivienda, dependiendo de la zona en la que se ubica. Esto resulta en que para poder adquirir una vivienda necesitas tener ahorros previos de alrededor del 20% del valor de la misma. Con estos datos, ¿qué porcentaje de la población está realmente en capacidad de adquirir una vivienda en México? Vamos a analizar más datos. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el ingreso promedio de una persona en México y cómo varía conforme a la edad. Hasta antes de los 34 años, la mayoría de los mexicanos no ganan más de 12,000 pesos mensuales. Es apenas a partir de los 45 cuando suelen ganar arriba de 15,000 pesos al mes. Así que aunque el sueño de la vivienda propia comienza, yo diría que alrededor de tus 20s, la realidad es que la mayoría de los mexicanos, y eso no todos, lo van a poder cumplir a partir de los 40, por lo que sería hasta pasando los 60 años cuando podrían presumir que tienen una vivienda propia pagada. Eso sería hablando del futuro, pero si nos vamos a la actualidad, el promedio de lo que ganan los mexicanos, esta vez sin diferenciar edades, nos dice que solo el 13.17% de la población reporta ingresos por más de 3 salarios mínimos. Esto ya sería equivalente a un ingreso superior a 18,900 pesos mensuales. Y todo esto sería para una vivienda con valor de alrededor de 1.2 millones de pesos. Y eso no es lo que cuesta en promedio la vivienda en México. El precio promedio de la vivienda en México a finales del segundo trimestre de 2023 era de 1.6 millones de pesos. Así que tomando estos mismos datos, para que una persona esté en capacidad financiera de adquirir una vivienda de valor promedio, necesitaría tener ahorros previos por 320,000 pesos mensuales, solicitar un crédito por 1.44 millones de pesos a un plazo de 20 años por
por este crédito va a tener que poder comprobar ya sea ingresos netos individuales o en pareja de 28,800 pesos mensuales y la mensualidad promedio quedaría en 15,840 pesos. Esto significa que durante 20 años esta familia estaría destinando más del 55% del total de su ingreso para adquirir una vivienda. Una vivienda de costo promedio en México. Conclusión, creo que ya quedó entendido que resolver este serio problema de la vivienda en México está mucho más allá de lo que te puede presentar en este video. Lo único que podemos hacer en este canal es orientarte desde lo que hacemos nosotros. Tips financieros para que puedas tomar la mejor decisión financiera y que esa decisión sea lo más barata posible. Lo primero sería, si llegaste hasta este punto del video, no te desesperes si estás en tus 20s, en tus 30s. No eres tú el que no está logrando cumplir este sueño, es todo el país. Así que por el momento renta, pero renta dentro de tus posibilidades. La renta no debería representar más del 30% de tu ingreso familiar total. Idealmente, apretándote bastante el cinturón, 20% del ingreso, para que de este modo puedas ahorrar durante varios años el 10% de tu ingreso mensual, buscando juntar lo necesario para el enganche y los gastos notariales. Además de esto, desde ya construye y cuida tu historial crediticio. Un score crediticio mayor a 700 puntos se construye con el paso de los años. Tienes que ser buen pagador, hacer siempre el 100% del pago para no generar intereses, cuidar tu capacidad de ahorro, cuidar tu nivel de endeudamiento y ser paciente. Este pequeño número te puede ahorrar miles o cientos de miles de pesos específicamente para esta meta. Ahora, si ya juntaste el enganche y los gastos notariales, lo más importante ahora es comparar. Considera orientarte con un broker hipotecario que compara diferentes opciones en diferentes bancos, sintetiza la información y te proporciona tus mejores opciones para que puedas tomar la mejor decisión financiera. En el canal hay un broker hipotecario que te puede ayudar de manera gratuita con todo esto. Insisto, esto no incrementa el costo de tu crédito y en cambio sí te puede ayudar a tomar una mejor decisión. Y si ya tienes tanto el enganche y un crédito hipotecario bancario autorizado, entonces se abre el abanico de poder negociar el precio de la vivienda. Eso sería todo para este video. Un video que, como muchos de los que hacemos con mucho cariño para ti, requirió del apoyo conjunto de todos los que integramos este equipo. Así que si te interesa más de este tipo de información financiera, tenemos bastante, y no lo has hecho, te invito a considerar suscribirte. Bastará con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Yo soy Alejandro Lara, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y de parte de todo el equipo te doy las gracias. Nos vemos en el siguiente.